Bona tarda. Buenas tardes y gracias por vuestra presencia en la rueda de prensa de Ciudadanos, el día 20 de marzo. Haremos una breve valoración, primero de los acuerdos de gobierno, después de la autoridad política y después haremos un breve resumen de las iniciativas políticas de Ciudadanos para esta semana. Hombre, de los acuerdos realmente hay poco que valorar, ¿eh? Realmente la parálisis de este gobierno cada día es más evidente. Y solo hay que ver los acuerdos de gobierno y el poco tiempo que dedica el señor Homs a explicarlos. Entre lo poco que explica y lo poco que sabe, realmente son ruedas de prensa muy poco interesantes. Pero de cualquier manera, valoraremos brevemente algunos de los acuerdos. El primero, y sin duda el más trascendente, es el del acuerdo de reequilibrio financiero de la línea 9, para poder hacer efectiva la conexión de la ciudad de Barcelona con el aeropuerto en 2014. Bueno, en primer lugar, Ciudadanos se felicita por este acuerdo de gobierno, pero desde luego nos parece insuficiente. Nos hubiera gustado que hubiera venido acompañado por un calendario de finalización de las obras de la línea 9, una línea de metro que es sin duda fundamental para el crecimiento y la conectividad del área metropolitana de Barcelona. Y también nos gustaría significar que probablemente, si presuntamente no se hubiera desviado una parte de los costes de la línea 9 para financiar a Convergencia Democrática de Cataluña, pues a lo mejor hubiera habido más recursos para poder haber finalizado y poder finalizar estas obras necesarias para la conectividad de nuestra ciudad y de nuestra área metropolitana. El resto de acuerdos, pues bueno, poca cosa. El plan de museos no creo que sea una prioridad ahora mismo en la situación económica que vive nuestra comunidad. El tema de la comisión bilateral, por las posibles invasión de competencias de las leyes Omnibus, también nos parece muy bien que mandaten al presidente de la comisión bilateral para que discuta con los ministerios correspondientes. Y después el adelanto de 1,6 millones de euros a los marineros por la parada biológica. Pues bueno, pocos acuerdos, un gobierno en plena parálisis. Yo a veces planteo que si realmente la petición permanente de más autogobierno que tiene Convergencia es para esto, pues a lo mejor no la necesitan, porque el autogobierno no solo hay que pedirlo, hay que ejercerlo. Y claro, cuando uno lo ejerce con esta laxitud, con esta indolencia, pues a veces uno parece que entiende que quieren más autogobierno para repartirse el pastel del dinero que viene a las competencias que no para ejecutarlas. Pero bueno. Después, a nivel de la actualidad política, hacer breves valoraciones de las últimas declaraciones de algunos miembros del Gobierno, en especial el locuaz en los medios de comunicación, quiero señalar, Mas Colell. En su trasunto, convertido en una especie de trasunto del Che Guevara, aquello de pacto fiscal o muerte, pacto fiscal o fin de autogobierno, pacto fiscal o fin de autogobierno. El autogobierno sobrevivió al franquismo y estoy convencido de que sobrevivirá a Convergencia y Unión e incluso a Mas Colell. Lo que yo no sé es si sobrevivirá el conjunto de ciudadanos de Cataluña y su economía. Pero claro, con un conseller tan indolente e incompetente a la hora de ejercer sus obligaciones de gobierno, pues es probable que no sobrevivamos como sociedad o como economía, pero el autogobierno seguro, y además si se ejerce como Convergencia, seguro que sobrevive, que no tenga ningún problema. El autogobierno, la Constitución lo garantiza, y a pesar de Convergencia y a pesar especialmente de Mas Colell, sobrevivirá a esta crisis. Este conseller Mas Colell debería ser el conseller más responsable, sobre todo por la cartera que ejerce, pero se ha convertido en el conseller más hooligan con sus declaraciones. Más hooligan, más incendiario. Yo no sé si es que quiere ocultar su incompetencia detrás de estas declaraciones incendiarias y cada vez más beligerantes, o es que realmente es así. Yo casi quiero pensar que es así. Es incapaz de gestionar lo económico, pero muy dado a generar titulares incendiarios. Un conseller muy peculiar. Quizás debería ser él el portavoz del gobierno y no el señor Homs, que prácticamente no sabe contestar a ninguna de las preguntas que desde los medios de comunicación se le formulan. Porque el conseller Mas Colell está ocultando su incapacidad, yo casi diría su incompetencia manifiesta, a la hora de enderezar las finanzas públicas de nuestra comunidad, detrás del pacto fiscal, ¿no? La gran cortina de humo provocada por Convergencia para ocultar su parálisis, su incapacidad y su impotencia a la hora de gestionar e intentar corregir la gravedad de la situación económica de nuestra comunidad. Este es un gobierno que camufla su incompetencia en resolver los problemas reales de los ciudadanos, generando problemas inexistentes, alentando el conflicto social, político y económico con una escalada verbal separatista cuyo corolario es realmente muy preocupante. Este es un gobierno que agita la estelada para desviar la atención de su incompetencia. Si realmente el conseller Mas Colell y con él todo el gobierno de Convergencia y su aliado, el Partido Popular,
no se ven capaces de gestionar la salida de la crisis, pues yo, desde Ciudadanos, les pedimos que convoquen elecciones anticipadas y renuncien al gobierno. No pueden estar justificando su impotencia, su incapacidad a la hora de gestionar la situación económica de nuestra comunidad, camuflando esta incompetencia, quiero repetir la palabra incompetencia una vez más, detrás del pacto fiscal. Entre otras cosas, porque el pacto fiscal o la modificación de la LOFCA, si le quitamos el eufemismo, lo convertimos al lenguaje legal, la modificación de la LOFCA tendrá lugar en el año 2014. Y, señores, estamos en el año 2012, quedan 2 años, queda mucho tiempo. Y los problemas son muy grandes y muy importantes. Entonces, si no se ven capaces, que renuncien al gobierno, que convoquen elecciones y que los ciudadanos decidan, porque estoy convencido que habrá otros proyectos políticos que sí que son capaces de aportar soluciones. Ciudadanos ya aportó las suyas. Si este gobierno quiere que le cuadren las cuentas, es bien sencillo, que renuncie a gastar 2.500 millones de euros en construcción nacional. Le hemos ofrecido esta alternativa al conseller Mas-Colell, pero es que él quiere el pacto fiscal porque es la única vía para seguir gastando más de lo que se tiene en lo que no se debe. La construcción nacional a costa de la reducción de las partidas presupuestarias en los ámbitos que son imprescindibles para garantizar nuestro estado del bienestar. Pero como son incapaces, porque es genéticamente imposible, llevan en el ADN el despilfarro, recordemos que 32 años de gobiernos nacionalistas ha llevado esta comunidad a tener un déficit de más de 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros de deuda, perdón, no de déficit, sino de deuda. Deuda de 40.000 millones de euros generada durante 32 años de incompetencia política y de malgasto, malbaratamiento de los recursos públicos. Solo les queda el pacto fiscal, claro que solo les queda el pacto fiscal. Solo les queda ingresar más dinero para poder seguir despilfarrándolo y regalándolo entre sus amigos, conocidos y saludados, y desde la propia administración en la construcción nacional. Pero como esto no va a poder ser así, como la fiesta se ha acabado, como the game is over, como esto no da para más, el endeudamiento no da para más y no se van a poder seguir endeudando porque va a haber unos mecanismos de control del déficit, pues están muy preocupados, no por la salud del estado del bienestar de Cataluña, que está garantizada por las transferencias gracias a los modelos de financiación y que esperemos que en 2014 todavía reciban más ingresos para gastarlos en salud, educación y bienestar. Pero ellos su preocupación no es esta. Su preocupación es de dónde sacaremos el dinero para seguir construyendo la nación. ¿Dónde sacaremos la argamasa? ¿Dónde sacaremos los ladrillos? ¿Dónde seguiremos sacando aquello que no tenemos para gastarlo en lo que no debemos? Pues bueno, pues se les ha acabado la fiesta, se ha acabado la fiesta nacionalista y ahora toca gestionar los recursos dedicados a lo que necesitan los ciudadanos. Entonces el señor Mas-Colell la amenaza de que no será así si no se consigue el pacto fiscal que ellos proponen, obviamente, bueno, es un poco fantasmal porque todavía no queda muy claro, pero ese fantasmal pacto fiscal que propone Convergencia, podemos ir a un conflicto. Bueno, ¿qué significa el conflicto? ¿Con qué amenaza Mas-Colell? Esta amenaza suena a pseudomafiosa. Recordamos que se cumplió estos días el aniversario del Padrino. ¿Qué amenaza el Padrone? ¿Qué amenazan? ¿Qué conflicto amenazan? ¿Cuál es la amenaza que están esgrimiendo? ¿De qué conflicto hablan? ¿El que quieren provocar con sus declaraciones? ¿El que quieren provocar con su discurso público? ¿Y dónde nos va a llevar este conflicto? ¿Al conflicto social, al económico, al político? ¿Estos gobernantes están legitimados para seguir llevando las riendas de esta comunidad? Claramente no. Por eso les decimos que si no se ven capaces, que se vayan, que lo dejen, que renuncien, que asuman su impotencia, su incapacidad para gestionar la cosa pública, no sus delirios. Por lo tanto, desde Ciudadanos seguiremos defendiendo y trabajando para que sea el acuerdo, la racionalidad, el pacto y el diálogo la forma de trabajar políticamente en Cataluña, no desde la amenaza, la coacción, el victimismo, el enfrentamiento y las declaraciones matonas, porque eso hay que expulsarlo del debate político, siempre es bueno. Por lo tanto, ¿pacto fiscal o fin de autogobierno? No, no se preocupen, el autogobierno sobrevivirá, ya les digo. Entonces, seguimos con el siguiente razonamiento lógico detrás del pacto fiscal, que es la ley de consultas. Bueno, la ley de consultas. Dice este gobierno que propone una consulta. OMS a veces no habla muy claro, casi nunca sabe contestar las preguntas, pero está muy claro que dice lo que quiere, que piensa lo que dice lo que piensa. Entonces, él dice que para este gobierno las consultas no son un objetivo. No es un objetivo democrático para acercar
la democracia, los ciudadanos, para que estos tengan mecanismos de participación sobre la cosa pública y el devenir político. No, para el señor Homs, la ley de consultas no es un objetivo, es un instrumento. Sí, señor, y lo he dicho así, se ha quedado tan ancho. La ley de consultas es un instrumento que tiene como objetivo manipular la opinión pública y condicionar el debate político en Cataluña en función de la agenda política de la transición nacional de convergencia. Es poner las consultas, un mecanismo democrático, al servicio, como instrumento, de la hoja de ruta de convergencia. ¿Y cuál es la hoja de ruta de convergencia? Camuflar su inoperancia, su incompetencia y su inutilidad manifiesta a la hora de gestionar la cosa pública detrás de imposibles políticos. Leyes, una vez más, secuestradas por el nacionalismo, que renuncian a los objetivos legítimos, entre ellos la ley de consultas, para convertirlos en instrumentos al servicio de su transición nacional hacia el abismo de la confrontación, como muy bien alerta el señor Mas-Colell en un destello de sinceridad que, desde luego, le honra. Algunos puntos más. El plan de ocupación. Bueno, la vicepresidenta Ortega sería bueno que se sentase en la mesa a negociar. No solo en el bar a tomar café con Alicia. Se siente en la mesa de negociación con los sindicatos e intente por una vez hacer lo que le toca a un gobierno, que es llegar a un acuerdo sobre la reforma de la función pública de Cataluña. ¿Y con quién tiene que llegar al acuerdo un gobierno? Pues generalmente con los funcionarios y con los trabajadores de la función pública. Esto no debería... Es un poco barrio sésamo, pero es que este gobierno parece que se saltó esas clases de tanto calado político, cuando uno no las ha cursado. Por lo tanto, que se siente en la mesa, que intente negociar y llegar a un acuerdo, porque desde luego es necesaria una reforma de la función pública, pero esta será una auténtica amenaza y una agresión hacia los trabajadores de la función pública si esta se hace desde la imposición y no desde el acuerdo. Por lo tanto, señor Ortega, siéntese usted en la mesa y negocie. Un apunte más. Lamentamos el bochornoso espectáculo que los partidos mayoritarios de este Parlamento y los otros, porque no han podido, están haciendo de manifiesto, o poniendo de manifiesto, con el reparto de las sillas en el Consejo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Simplemente calificar este reparto de sillas como bochornoso. ¿Cuáles son las iniciativas de Ciutadans durante esta semana? Pues en primer lugar hemos pedido esta mañana la inmediata comparecencia del conseller del Departamento de Salud, Boi Ruiz, para que explique en sede parlamentaria cuál es la situación derivada de la deuda del Hospital de Sant Pau, que ha requerido de la intervención de la Generalitat en su gestión económica. Hoy hemos registrado esta petición. Creemos que es importante que el conseller Boi Ruiz no vaya als matins de TV3, sino que venga al Parlamento. Se lo pedimos, por favor. Si no, nos trasladaremos todos allí als matins para verlo de primera mano. Pero sería bueno que le pudiésemos preguntar. Entonces, pues por favor, señor Ruiz, venga usted al Parlamento y que le podamos preguntar qué pasa con Sant Pau, porque Sant Pau tiene algunas cosas muy curiosas. La fundación privada de gestión patrimonial, cuyos rendimientos económicos no parece que vayan derivados a la Fundación Gestión Sanitaria, que es como mandan sus estatutos, y que probablemente una buena parte de la deuda o de la situación de pérdidas de la Fundación de Gestión Sanitaria venga determinada por ese drenaje de los recursos generados por la fundación privada hacia la Fundación de Gestión Sanitaria. Eso explicaré muy brevemente para aquellos que no conozcan la situación de este hospital. La fundación privada gestiona patrimonialmente los inmuebles cedidos o donados al Hospital de Sant Pau y, en principio, los beneficios y los rendimientos de esta fundación privada de gestión inmobiliaria patrimonial deberían dedicarse íntegramente a la Fundación de Gestión Sanitaria, pero parece que algunos la parasitan. Y cuando digo parasitan, lo digo en los términos que he dicho. Parasitan. Entonces, a aquellos que parasitan sería bueno que alguien les controlase. Espero que la nueva gestión económica del hospital así lo haga. También hemos pedido hoy el informe de compatibilidad, en el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, del señor Ramón Bagó, señor vicepresidente del Consorcio de Salud y Social de Cataluña. Más que nada para ver si aquellas sospechas que, más que flotan en el aire, se han sedimentado ya
en algunas mesas de algunos grupos parlamentarios, como por ejemplo el nuestro, se sospecha esa utilización de los cargos públicos para concesiones privilegiadas a empresas, grupos ERS, no quiero utilizar eufemismos, pueden alterar o violentar el régimen de incompatibilidades y se puede producir una situación que algunos tememos o sospechamos de aprovechamiento de información privilegiada para beneficio de empresas participadas por personas que están trabajando en la Administración. Por lo tanto, hemos pedido este informe de compatibilidad, como pedimos en su momento el informe de compatibilidad del señor Prat, otro prócer de la patria. También pedimos en su momento, el 5 de diciembre del año 2011, explicaciones al Departamento de Economía sobre los mecanismos de supervisión y control de los coeficientes de capitalización dependientes del mismo de las secciones de crédito. En este caso en concreto, como pedimos el día 5 de diciembre de 2011, de la cooperativa sección de crédito de la Aldea. La situación es dramática. Es muy dramática para centenares de vecinos de la Aldea. Una situación que puede realmente llevar a situaciones de extrema gravedad, como repito, a numerosos vecinos de esa localidad y conciudadanos nuestros. Las últimas noticias son muy preocupantes y queremos saber si la Generalitat de Cataluña ejerció su papel de supervisión, porque es su obligación, de esta sección de crédito. También preguntamos cuál era el nivel de supervisión del resto de secciones de crédito de nuestra comunidad para evitar situaciones similares. Estamos hoy a 20 de marzo. Todavía esperamos respuesta. De no ser así, pediremos también, algo que empiece a ser norma habitual, una comparecencia extraordinaria del señor Mas-Colell. Suponemos y nos tememos que no daría ninguna explicación, pues también su norma habitual, pero como mínimo estaría forzado a no responder en sede parlamentaria a aquellas preguntas que le formulan diputados de esta Cámara. Tiene esa tendencia a no responder a aquello que le incomoda. Probablemente le incomoda la laxitud o la falta de control o de supervisión de su departamento respecto a la Aldea, a la sección de crédito de la Aldea. En primer lugar, y quiero señalar el apoyo de Ciutadans a esos vecinos de la Aldea que están en una situación, como digo, límite. Y nos gustaría que este Gobierno estuviese a la altura de las circunstancias. Y también, y para finalizar, comentamos, y querer comentar, que Ciutadans seguirá defendiendo a los ataques a la cooficialidad lingüística de nuestra comunidad que sufridos por el nacionalismo, y esta semana tenemos una batería de proposiciones en las diferentes comisiones de este Parlamento para derogar los protocolos de usos lingüísticos que convierten al catalán, de hecho, como ya es de facto, en el único idioma oficial de nuestra comunidad. Queremos que todos aquellos protocolos lingüísticos y todas aquellas normativas inconstitucionales que atentan contra la cooficialidad del castellano y catalán como lenguas de uso normal de la Administración sean derogadas. Nos encontraremos con la insumisión de una buena parte de este Parlamento, ultramontano, de legalidad difusa o asimétrica. Hago una punta al margen. Es entrañable leer una de las mociones parlamentarias presentadas por un grupo parlamentario que exige la lealtad constitucional del Gobierno del Estado, para paréntesis del Gobierno de España, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional de la territorialización del 0,7. Y se exige el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. Muy bien, legítimo, nosotros lo apoyaremos. Pero lo piden los mismos, el mismo Gobierno que incumple sistemáticamente las sentencias del Tribunal Constitucional. Esta asimetría moral, ética, política y jurídica nos gustaría que algún miembro de este Gobierno la explicase. Supongo que no podrían. Ni falta que les hace. Con esto damos por fin a la rueda de prensa de hoy.